es decir, con una muy mala situación socioeconómica, por lo que, digamos, fue descendiendo socioeconómicamente en la estructura social y económica de la Alemania de los años 20, de los años 30, y cuando ingresa al partido, cuando lo invitan, en verdad, a ingresar al partido, Eichmann no estaba intensamente ideologizado, no era un ferviente militante del nazismo, no era alguien que, por ejemplo, no había leído Mi lucha de Hitler, el gran libro de Hitler, que fue uno de las armas propagandísticas del nazismo más importantes. Bueno, Eichmann no tenía ni idea de esto. Es decir, no conocía la plataforma ideológica del nazismo. De hecho, cuando le proponen ingresar al nazismo, bueno, Arendt cuenta que dijo, bueno, ¿y por qué no? Como diciendo, bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Es decir, no sabía dónde estaba ingresando. Tampoco era un miembro, digamos, que destacaba por sus cualidades militares, por sus cualidades técnicas, por sus cualidades económicas, intelectuales, digamos, no era un ser que destacaba, ¿no? Fue teniente coronel de la SS, un cargo muy, muy alto, pero no fue una persona, él, digamos, que destacaba. Entonces, me parece que Arendt no era un líder, no era lo que calificaríamos de líder, ni un ser excepcional, era una persona mediocre, no en el mal sentido de la palabra, sino una persona media, como habíamos explicado recién. Y esto representa para Arendt el típico hombre masa que hablamos la clase pasada, el típico hombre masa desarraigado, desempleado, desintegrado de la sociedad. Es decir, una persona que no está contenida por el sistema político-económico, una persona que no está contenida por la sociedad, una persona atomizada, una persona desintegrada en términos sociales. Y esto es muy importante porque, como explicábamos en la clase pasada, los totalitarismos supieron ver muy bien a estas personas, a este estado de desempleo, insatisfacción, de no contención del sistema político-económico, para muy astutamente, digamos, cooptarlos, integrarlos, disciplinarlos y organizarlos políticamente. Bien, y para cerrar este paréntesis de Eichmann y el totalitarismo. Bien, ¿qué es la banalidad del mal? ¿Qué entiende Arendt por banalidad del mal? Esta idea muy controvertida, polémica, discutida, mal interpretada, manoseada, diría, en términos comunicacionales, intelectuales, una idea muy, 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 muy manoseada. ¿Qué significa esto de banalidad del mal? Arendt la utiliza solo una vez en el libro, al final del libro, no es que la utiliza permanentemente, cuando Eichmann se dirige a la muerte, porque el Estado de Israel lo condena a la muerte, lo ejecuta, digamos. Pero me parece que esencialmente, y aquí conectamos con la cuestión totalitaria, por banalidad del mal debemos entender el mal hecho a gran escala, el mal hecho a gran escala. Arendt gustaba calificar al totalitarismo como una matanza administrativa, es decir, donde cientos de miles de millones son asesinados, son ejecutados. El mal hecho a mal escala, pero que no responde este mal causado por hombres, por toda una estructura, una maquinaria de hombres, no responde, digamos, a motivaciones ideológicas profundas, no responde a intenciones malignas por sí mismo, no responde a objetivos de malicia, a objetivos ideológicos, digamos, malignos. No. De hecho, Arendt dice que Eichmann era aterradoramente normal.
y esto no, bueno, nos parecería a nosotros una contradicción, esto de ser aterradormente normal. Es decir, me parece que la enseñanza, la lección de Arendt pasa por señalar que personas normales, personas comunes, sin estar fervientemente ideologizados, sin tener designios, objetivos, intenciones malignos, por ejemplo, aniquilar a la raza judía, lo mismo pueden cometer actos malvados. Ese me parece que es el punto, porque ciertamente los actos de Eichmann eran malvados. Eichmann no era inocente, esto Arendt lo aclara bien, pero digamos, el resultado al que llega es que no tenía motivaciones por sí misma malvadas. ¿Y dónde podemos ver esto, digamos, concretamente, del elemento banal, el elemento trivial, el elemento superficial del mal en el totalitarismo y en la figura de Eichmann? Bueno, Arendt dice en la incapacidad de pensar, ¿verdad? En la incapacidad de razonar, de reflexionar, de pensar por sí mismo. De hecho, por ejemplo, Eichmann siempre decía las mismas cosas, hablaba con frases automáticas, repetidas, hablaba con eslogans. En el juicio, en el transcurso del juicio, dijo: mi único lenguaje es el burocrático. No tenía otra lengua que la burocracia. ¿Y qué es la burocracia? No tenía otra lengua que la de las órdenes de sus superiores, que las órdenes de Himmler, que las órdenes de Hitler, que las órdenes de sus superiores. Es decir, su lenguaje era el burocrático. No podía pensar por sí mismo, no podía reflexionar por sí mismo. Esto es una persona banal para Arendt, el que no piensa por sí mismo, es decir, una persona irreflexiva. Es decir, Eichmann era, me parece, como un autómata un autómata que ejecutaba leyes, órdenes, decisiones administrativas. Y aquí, y con esto cierro este paréntesis, también se explica la devoción, la inclinación de Eichmann a la obediencia a la autoridad, ¿verdad? Esto Arendt, bueno, lo explica muy bien. Esto, digamos, explica la devoción, la disciplina de Eichmann a obedecer las órdenes de sus superiores. Es decir, a no reflexionar sobre el contenido de las leyes, a no reflexionar sobre las órdenes que le daban, que nada menos las órdenes eran mandar a la muerte a millones de judíos. Digamos, ese era el contenido de las órdenes. Bueno, Eichmann no se paraba, no se frenaba, no podía pensar esa orden, pensar esas leyes, pensar toda esa maquinaria jurídica, administrativa, institucional que conformaba el terror totalitario. Bien, y aquí cierro el paréntesis, fue breve, pero no quería dejar de hacerlo, porque me parece que observar, analizar la cuestión del totalitarismo en un personaje como Eichmann es muy interesante y al mismo tiempo resulta fundamental en la obra y en el pensamiento de Arendt. Bien. Estoy un poco resfriado, por eso a veces voy a hacer así, les pido disculpas. El problema de la violencia en política. El problema de la violencia en política, estrechamente relacionado a la cuestión totalitaria, como vamos a poder ver. ¿Por qué pensar el rol, pensar el papel de la violencia en política? ¿Por qué detenerse a pensar la violencia en política? Bueno, en primer lugar, porque Arendt pensó mucho la violencia en política, y segundo, por una serie de razones que vamos a ir explicando
y que me parece tiene para nuestro tiempo presente, para nuestra coyuntura política, una actualidad muy, muy importante. Bien, el fenómeno de la violencia en política es un problema oscuro, es un problema complejo, es un problema que no es fácil, todo lo contrario, es un problema intricado, un problema difícil. ¿Y por qué? Bueno, por sobre todo diría, porque lo que estamos aquí, por ejemplo, me parece que tenemos un consenso razonable, todos estamos de acuerdo en que la utilización de la violencia en política es algo que nos repugna, es algo, digamos, que aborrecemos, es algo, digamos, que rechazamos, es algo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en utilizar la violencia en política, salvo causas justificadísimas y excepcionalísimas, pero la regla es que no. La violencia en política me parece como un terreno, un territorio donde parecen perderse todos los sentidos, parecen perderse todos, digamos, los caminos sólidos, los caminos que nos son familiares para entrar en un territorio oscuro. Sin embargo, y por esto diría yo, por estos problemas que presenta pensar la violencia en política, es un concepto y una situación que necesariamente debemos pensar. Me parece, la violencia en política, y esto Arendt lo tenía muy claro, pese a esto, debemos pensar la violencia en política. Me gustaría leerles un fragmento de un importante libro que Arendt escribió en 1970 y que justamente se llama On Violence, sobre la violencia, y que dice así: nadie que se dedique a pensar sobre historia y política, nadie que se dedique a pensar sobre historia y política puede permanecer ajeno al enorme papel que la violencia siempre ha desempeñado en los asuntos humanos. Es decir, nosotros que pensamos la política, pensamos la historia, ustedes que piensan la política, no podemos esquivar, eludir, omitir, obviar el papel que la violencia desempeña en los asuntos políticos, en los asuntos humanos. Esta es una primera razón de por qué la violencia en política, por qué detenerse en la violencia en política. Hay otra razón, que es, bueno, la actualidad del problema de la violencia en política. El problema de la violencia en política, bueno, lo podemos ver actualmente con mucha nitidez en la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, un Estado, un país que utiliza métodos militares, ¿no? Utiliza la Fuerza Armada para conseguir determinados objetivos políticos. Por otro lado, ustedes saben que el siglo XXI ha conocido un desarrollo sin precedentes en la cuestión armamentística, sobre todo nuclear, y que, bueno, esto me parece que es un hecho, es indiscutible, y que ya conocemos el desenlace de una guerra entre varios países. Esto me parece que no hace falta detenerse. Pero sobre todo me gustaría señalar que el problema de la violencia en política, sobre todo actual, muchas veces me parece, y el problema de la guerra, como está sucediendo ahora en Europa, muchas veces, digamos, es un problema que nos debería llevar a reflexionar más profundamente sobre la violencia en política. Muchas veces creemos o pensamos que esto, bueno, no nos afecta, que está a tantos miles de kilómetros, que es una cuestión, una situación lejana, cuando en realidad la violencia en política convivimos todos los días con ella y la tenemos muy, muy cerca. Luego está la importancia histórica, es decir, el papel histórico que ha tenido la violencia en política. Por ejemplo, Arendt estaba interesada muy fuertemente en la cuestión del origen de la política, en la cuestión del origen de las instituciones, en la cuestión del origen de los estados. Y bien, puede decirse que el origen de la política ha estado marcado, ha estado atravesado
por la cuestión de la violencia. Esto me parece que si echamos un vistazo a la historia nos lo confirma. Tanto la historia en términos conceptuales, es decir, en términos teórico-políticos, como en términos empíricos, es decir, la realidad histórica. Por ejemplo, en términos conceptuales, un autor fundamental de nuestra tradición política como Hobbes, bueno, Hobbes pensaba que antes del establecimiento del Estado, antes de la fundación del contrato social y de la soberanía, bueno, existía la guerra de todos contra todos, ¿verdad? Hobbes creía que el estado de naturaleza era la guerra de todos contra todos, es decir, la violencia desatada. Y que justamente el Estado, las instituciones y las leyes venían a neutralizar este estado de violencia, este estado de guerra de todos contra todos, para asegurar la paz social, para proteger los derechos, para brindar seguridad pública. Bien, por otro lado, en términos digamos, históricos, de la realidad histórica, pensemos en la fundación de la comunidad política más importante de Occidente, sobre todo después de la venida de Cristo, Roma, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo, pero que coincide básicamente, centralmente, con la venida de Cristo. Bueno, Roma, muchas veces nos olvidamos o no lo pensamos, el origen de Roma estuvo marcado por un asesinato, por un fratricidio, como fue el asesinato de Remo Hermanos de Rómulo. Es decir, hay un fratricidio, la comunidad de Roma en su origen, esto lo invisibilizamos, lo ocultamos, pero está manchada de sangre, está manchada de un fratricidio. Por último, para dar otro ejemplo y continuar, pensemos en la Revolución Francesa, que ciertamente nos ha legado valores políticos muy nobles, valores políticos que todavía practicamos, la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero que, como ustedes saben, bueno, fue un proceso extremadamente violento, no fue un proceso pacífico. Bueno, y así pensemos en la cantidad de guerras civiles, de guerras de todo tipo, de revoluciones que preceden al origen de la política. Pensemos también en nuestro país. La Constitución del año 53, nuestra Constitución moderna, está marcada por la lucha entre unitarios y federales. Como la fundación también del Estado argentino está marcada por las guerras de la independencia. Bueno, en fin, hay un sinnúmero, me parece, de ejemplos que podemos citar. Pero hay otro punto que es el del siglo XX, cuando vive y cuando escribe Arendt. Me gustaría traer a colación una caracterización de un historiador español que se los recomiendo especialmente, que se llama Julián Casanova, y que tiene varios libros, muy buenos libros, sobre historia europea, sobre todo, que se pueden conseguir, pero que tiene sobre el siglo XX europeo, pero que me parece que es plenamente aplicable sobre todo el siglo XX, un libro, y allí Julián Casanova caracterizó al siglo XX como el siglo de la violencia indómita. El siglo XX fue el siglo de la violencia indómita, es decir, una violencia incontrolable, indomable, una violencia sin control, una violencia sin ningún tipo de límites. Me parece que esta caracterización da en el clavo para ver, para acercarse al siglo XX. Y esto, bueno, esto todo lo conocemos, ¿no? Pensemos en los totalitarismos, en los genocidios, en los crímenes de masa, en las deportaciones, en las políticas racistas que Arendt sufrió en carne propia en manos del nazismo cuando lo habrían a exiliarse en 1933. Pensemos en la explotación colonial, pensemos en el terrorismo, pensemos en los campos de concentración, bueno, en un sinfín de situaciones y de
hechos de violencia que ciertamente vuelven válidos caracterizar al siglo XX como el siglo de la violencia indómita. Pero, ¿por qué el siglo XX? ¿Por qué, digamos, hice una separación entre la historia y entre el siglo XX? Bueno, ante todo, porque fue el siglo de Arendt. Ella nace en 1906, muere en 1975, es decir, vive buena parte del siglo XX, y su teoría política, su filosofía política, es decir, el objeto de su reflexión política, está marcado en muy buena medida, muy grandemente, por la violencia del siglo XX. Por esto me parecía importante enmarcar, digamos, la violencia del siglo XX en el pensamiento de Arendt para ahora sí ingresar a ver qué entendió Arendt por violencia, qué entendió, digamos, que era el papel de la violencia en política. Bien, para analizar, digamos, el problema de la violencia en política, resulta necesario ver, porque Arendt lo hace, cuál es la relación entre la violencia y el poder, entre estos dos conceptos frecuentemente asociados, frecuentemente ligados, a veces intercambiados. Es decir, cuál es la relación entre violencia y poder nos va a dar la respuesta para ver qué entendió Arendt entre digamos, de la relación entre violencia y política. Bien, bueno, esta relación entre violencia y poder ha sido largamente pensada y debatida por múltiples autores, filósofos, juristas de nuestra tradición política, pero Arendt nos dice que muchos filósofos, muchos autores y pensadores han entendido que el poder era sinónimo de mandar, ¿verdad? El poder parece que era sinónimo de mandar y con su correlato, obviamente, ¿no? El obedecer. Es decir, el poder sería el mando o estaría centralmente en el mando y su consecuencia natural sería la obediencia. Obviamente con la utilización de la violencia en el mando, si fuera necesario, ¿verdad? Y el poder de un Estado, diríamos, de aquí se seguiría que el poder de un Estado consistiría en la dominación, en el mando y en digamos, en la obediencia de los súbditos, de los ciudadanos, utilizando la violencia si fuera necesario. Recordemos la clásica definición de Weber, en tanto el Estado era el único que detentaba el monopolio de la fuerza, el monopolio de la fuerza legítima. Bueno, el poder sería, para esta tradición, el mando y su correlato, la obediencia. Y en el poder, dice Arendt, en esta tradición, digamos, tal como lo entiende esta tradición, está integrada la violencia en el concepto de poder. Es decir, este concepto de poder presupone la violencia. Y el poder sería como la fachada, el ropaje que recubre a la violencia. Bien, bueno, a Arendt este pensamiento, esta concepción no le cierra, está en desacuerdo con esta concepción porque ella cree que poder y violencia son esencialmente distintos, es más, son opuestos, contradictorios, y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, Arendt lo que quiere hacer es ensayar una crítica política a este concepto de poder y situarse en otra tradición que la de la teoría política tradicional, de nuestra tradición política de Occidente. Bien, pero para ver esto tenemos que ver qué es el poder para Arendt, es decir, cómo entiende Arendt al poder, cuál es la naturaleza del poder en el pensamiento de Arendt. Bueno, en primer lugar, Arendt decía que el poder no se identificaba
o no se reducía a esta relación mando y obediencia. Ella está en desacuerdo con esto. ¿Y qué hace Arendt? ¿Por qué está en desacuerdo? Bueno, porque ella mira, por ejemplo, mira las ciudades-estado griegas y la República Romana y dice que allí los problemas políticos, los asuntos políticos, se solucionaban por medio de la utilización del diálogo y de la persuasión, y no de la violencia, y no de la fuerza. Entonces, Arendt lo que hace es retomar esta tradición de la ciudad-estado griega y de la República Romana, y al mismo tiempo retomar la tradición republicana, moderna, que hace descansar el poder social, en los miembros de una comunidad. Y los miembros de una comunidad le dan su poder, su consentimiento, su apoyo, su reconocimiento a los gobernantes. Me gustaría leerles un fragmento de Arendt, cuando dice: todas las instituciones políticas son materializaciones de poder. Se petrifican y caen en cuanto el poder vivo de la gente deja de sostenerlas. El poder se petrifica y cae en cuanto el poder vivo de la gente deja de sostenerlo. Es decir, un gobierno poderoso, un gobierno que tiene poder, que detenta poder, no es el que manda, digamos, el que manda unilateralmente y que hace que sea obedecido, y si es necesario, por medio de la violencia, sino un gobierno que tiene poder es únicamente cuando una serie de individuos, cuando un colectivo le otorga su apoyo, su reconocimiento y su confianza, podríamos decir así. De esto se siguen varias consecuencias, podemos extraer varias consecuencias. La primera es que poder para Arendt es, ante todo, un concepto que gira en torno nunca a un individuo, nunca. El poder nunca gira en torno a un individuo, sino a varios. El poder gira en Arendt en torno a un colectivo, a un grupo, a un pueblo, siempre. No hay poder en Arendt que sea individual. Puede haberlo, pero eso ya para Arendt no es poder. Es decir, el poder no lo tiene nadie en realidad, sino que lo poseen varios. Y esto entonces implica una pluralidad. Es decir, el poder para Arendt es pluralidad, es trabajo en conjunto, es relación, es vínculo. Cuando hay poder es porque hay vínculo entre uno o más, entre una o más personas. El poder es esencialmente una relación. Por esto también no puede ser un monopolio. Lo que entiende Arendt es que poder y monopolio son contradictorios, son antítesis. Decir poder y decir que tiene el monopolio del poder, para Arendt es una contradicción en los términos. Otra de las consecuencias importantes que hacen a la definición de poder, y que retoma también, como dijimos, de las ciudades-estado griegas, es que el poder en Arendt se ejerce sobre todo por medio de la palabra, por medio del lenguaje, por medio del diálogo, por medio del habla. El poder en Arendt se ejerce por medio del diálogo. Es decir, Arendt entiende que somos seres políticos en tanto somos seres de lenguaje. Esa es la especificidad de la política para Arendt, que esto lo vamos a desarrollar en profundidad en la clase que viene, pero quería delimitar, digamos, el campo conceptual, porque me parece muy importante. Somos seres políticos, las personas son animales políticos, como decía Aristóteles, para Arendt, porque son seres de lenguaje, porque tienen la capacidad, por medio del habla, por medio del lenguaje, por medio del diálogo, de ponerse de acuerdo. La capacidad de llegar a entendimientos comunes. De ahí que un importante filósofo contemporáneo como Jürgen Habermas
ha leído la obra de Arendt en clave, es decir, comunicativa. Bueno, él tiene su teoría de la acción comunicativa, pero lo que quería señalar Habermas es que el poder sería en Arendt la formación de la voluntad común, de un pueblo, de un colectivo, de un grupo, justamente por medio del diálogo libre, del diálogo igualitario y del diálogo público. Es decir, el poder residiría en la capacidad de ponerse de acuerdo, en la capacidad de llegar a entendimientos comunes. Bien, y en este sentido me parece que es importante dejar en claro, y hago esta aclaración, y si quieren hacemos un break de unos minutitos, me parece dejar en claro que Arendt, la concepción, la idea de poder que tenía era positiva. Es decir, ella pensó una concepción de poder, trabajó una concepción de poder bastante positiva. ¿En qué sentido positiva? Bueno, en que no es que lo teorizó o lo entendió en clave negativa, es decir, muchos autores han entendido, entienden, y mucha gente entiende que el poder es algo malo por naturaleza, que es algo que corrompe, es algo que destruye, es algo que reprime, por ejemplo, es algo que oprime. No, Arendt no comparte esta concepción. El poder es algo positivo, es decir, es sumamente el poder, obviamente bajo una serie de condiciones que vamos a explicar más adelante en la clase que viene, el poder es la esencia de una comunidad política. Sin poder, sin ejercicio de poder, no hay comunidad política. No puede haber comunidad política. Puede ser otra cosa. Puede ser un club de amigos, una asociación de barrio, lo que sea. Pero no es una comunidad política. Por eso quería aclararlo, porque Arendt teoriza una concepción bastante positiva de poder y lo entiende como la esencia de una comunidad política, obviamente bajo una serie de requisitos y condiciones que vamos a ir explicando en el próximo, en este y en el próximo encuentro. Bueno, si quieren hacemos un recreíto de 5 minutos. Maxi, no sé si te parece. Dale, perfecto. 5 minutitos y seguimos. Dale, dale, buenísimo. Dale. Siga nomás. Bueno, seguimos. Nos quedamos con la relación entre poder y violencia. Vimos lo que era el poder para Arendt, la definición de poder, que pensaba Arendt sobre el poder, y ahora sí podemos inmiscuirnos, penetrar en el problema de la violencia, que pensó Arendt, cómo entendió Arendt a la violencia. Bien, bueno, esencialmente la violencia, dice Arendt, tiene un carácter instrumental, es decir, es un medio de algo, es el medio de un objetivo político, es el medio de un fin político, es, digamos, se utiliza como medio para conseguir determinados fines políticos, pero es esencialmente instrumental. De hecho, está atada, está ligada a un cuchillo, a lo que sea, es esencialmente instrumental. Y por esto, porque es un instrumento, dice Arendt, necesita que se la oriente, necesita que se la direccione, es decir, necesita que se la haga ir hacia algún lugar. Sí o sí, necesariamente, entonces la violencia necesita una orientación, una dirección. ¿Y dónde, dicho esto? ¿Por qué? Porque, claro, uno define los conceptos, pero ¿dónde reside el núcleo, digamos, el vínculo entre la relación del poder y la violencia? Bueno, Arendt, digamos, lo identifica. El poder no necesita una dirección, el poder no necesita una orientación, concepción positiva que tenía sobre el poder, que dije en sí mismo. A lo sumo necesita legitimación, pero no necesita dirección ni orientación. ¿Por qué? Porque el poder no es un medio para. El poder, como dije, es la esencia de una comunidad política, entonces es un fin
en sí mismo. La violencia nunca puede ser legítima para Arendt. Al sumo puede estar direccionada, orientada a buscar, a satisfacer determinados fines políticos, pero nunca puede ser legítima, nunca puede ser un fin en sí misma como si lo es el poder. En este sentido, me gustaría leerles unas palabras de Arendt cuando dice lo siguiente: la violencia siempre puede destruir al poder. Del cañón del arma sale la orden más eficaz que resulta en la más instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca puede brotar de ahí, es decir, lo que nunca puede brotar de la violencia, del arma, del cañón del arma, es poder. De la violencia nunca puede brotar poder, nos dice Arendt. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la violencia no puede crear poder político. La violencia no puede crear libertad política. La violencia no puede crear solidaridad política. Es un medio transitorio y pasajero para conseguir determinados fines políticos, pero no puede fundar repúblicas, no puede crear instituciones, no puede, digamos, la violencia no puede producir poder político. Y de aquí se sigue para dar en una consecuencia muy importante, que es la de que el que gobierna en base a la violencia es porque no tiene poder. Para Arendt, el que gobierna en base a la violencia es porque justamente no tiene poder, tal como lo entiende Arendt. Y viceversa, el que tiene poder no necesita de la violencia. El que tiene el reconocimiento, el apoyo, la confianza, el consentimiento de los ciudadanos, no necesita de la violencia para gobernar. Y el que utiliza la violencia es porque justamente no tiene poder. Por eso, la violencia para Arendt es sinónimo de impotencia. El que utiliza violencia es impotente, es el que justamente no tiene poder, el que no, digamos, el que no practica un poder tal como lo entiende Arendt, ¿no? Esta formación de la voluntad común, dialogada, consensuada, realidad. Y justamente cuando gobierna, cuando domina la violencia, es porque hay atomización social, porque hay desintegración social, porque no hay poder, porque no hay personas que ejercen poder. Es decir, no hay personas que se juntan a idear acciones nuevas, no hay personas que se juntan a hacer política, como diríamos, no hay cualquier cosa. Allí donde domina la violencia es porque justamente no hay poder en términos de Arendt. Por eso también me parece una consecuencia, y esto lo vemos mucho en la actualidad, la violencia es sinónimo no solo de impotencia, sino también de antipolítica. La violencia es sinónimo de antipolítica para Arendt. Y no solo, me gustaría agregar yo, esto ya es una opinión personal, interpretando a Arendt, no solo la violencia física, sino también la violencia discursiva, la difamación, la injuria, la mentira, el engaño, la fake news y todos estos métodos muy utilizados para hacer política hoy en día, para Arendt, me parece, eran sinónimo de antipolítica, porque no se basaban en un diálogo de buena fe, en un diálogo libre, igualitario entre los ciudadanos. Esto me parece interesante, el análisis de Arendt me parece que nos puede proveer en este punto de una serie de herramientas interesantes para pensar nuestra coyuntura, para pensar nuestros problemas políticos. Y esto, como explicamos también, me gustaría retomar, como explicamos el encuentro pasado, es lo que ocurrió justamente en los totalitarismos, donde se gobernaba a través de la violencia y no del poder, tal como lo entendía Arendt. Me gustaría citarles otro fragmento de Arendt, donde dice literal: allí donde la violencia es señora absoluta, como por ejemplo en los campos de concentración de los regímenes totalitarios, no solo se callan las leyes, sino que todo y todos deben guardar silencio. Allí donde la violencia reina, se callan las leyes, hay silencio. Me parece que
Arendt lo que nos quiere decir es que allí donde la violencia reina, no hay política. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque no hay lenguaje. La violencia es muda, la violencia no puede hablar. Por eso es la esencia de la antipolítica. No hay lenguaje y no hay palabra, no hay diálogo. Y ciertamente también me parece esto muy interesante para pensar nuestros problemas actuales. Ciertamente hay, bueno, una tentación muy grande de ciertos gobernantes, de ciertos gobiernos, de ciertos líderes políticos por sustituir el poder de los ciudadanos, el ejercicio del poder de los ciudadanos por la violencia. Es decir, una tentación muy grande por hacer acallar, silenciar, neutralizar, bloquear el poder de los ciudadanos, la capacidad de hacer cosas en conjunto, la capacidad de ponerse de acuerdo. Esto me parece que también da en la tecla con algunos de los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día. Al mismo tiempo, claro, para Arendt me parece que la expansión de la violencia también se debe al fracaso de la política. Es decir, en buena medida, la violencia se debe a que la política también, tan como lo entiende Arendt, ha fracasado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de las comunidades políticas no ejercen poder, porque los ciudadanos de las comunidades políticas no se reúnen, porque los ciudadanos de las comunidades políticas no exigen ciertos derechos, porque los ciudadanos de las comunidades políticas, digamos, no ejercen poder. Pero no solo por los ciudadanos, sino justamente por los gobiernos, por la acción de los gobiernos. Es decir, en una sociedad desintegrada que no da respuesta, digamos, a las demandas políticas, a las demandas económicas y a las demandas sociales, en una sociedad donde se violan derechos humanos, por ejemplo, permanentemente, en una sociedad donde se excluye a cientos de ciudadanos, a miles de ciudadanos, bueno, allí, nos dice Arendt, es muy probable que aparezca la violencia, es muy probable que predomine la violencia. Allí donde no hay política, en esa sociedad, es muy probable que reine la violencia. Cierro este punto con una cita de Arendt en La condición humana, libro de 1958, un libro muy, muy importante de su vida, una de sus obras más importantes, cuando decía: lo que mantiene la cohesión de los cuerpos políticos, es decir, de las comunidades políticas, es su potencial de poder. Y por lo que las comunidades políticas se hunden es por la pérdida de poder, que termina en impotencia. La pérdida de poder termina en impotencia. Por eso se hunden las comunidades políticas. Me parece que para Arendt, una sociedad virtuosa es la que hace generar poder en los ciudadanos y la que hace interactuar el poder de manera permanente y continua entre las instituciones, entre los gobernantes y las instituciones y los ciudadanos. Cierro con un punto más, así ya dejamos lugar a las preguntas y al diálogo. Todo esto Arendt lo expone, pero bueno, hay un punto donde violencia y política, donde violencia y poder conviven, nos va a decir Arendt, están juntos, y están juntos, o pueden estar juntos, digamos, de manera virtuosa. Hay un punto en que la violencia y la política coinciden. ¿Y cuál es esta cruz? ¿Cuál es este punto allí donde se cruzan violencia y política? Bueno, es el fenómeno de la revolución. Es el fenómeno de la revolución. Arendt estuvo muy interesada por el fenómeno de la revolución. De hecho, escribió uno de sus grandes libros en 1963, que se titula justamente On Revolution, sobre la revolución. Y así dice Arendt, claro, la revolución, perdón,
está asociada a la violencia, porque es cierto, ¿no? Las revoluciones, la mayoría de las revoluciones, salvo algunas pacíficas, han sido y son violentas. Pero claro, en esta revolución violenta, nos dice Arendt, bueno, aquí puede fundarse la libertad, puede haber libertad. ¿Por qué? Porque la revolución tiene la capacidad, cuando un pueblo, un colectivo, un grupo político hace una revolución, tiene la capacidad de crear un nuevo cuerpo político, nuevas instituciones libres, puede inaugurar algo nuevo, ¿verdad? Una república, por ejemplo, puede crear una república, un régimen republicano libre, igualitario. La revolución tiene la capacidad de hacer eso. Es decir, la revolución sería como un punto de ruptura que podría abrir, generar libertad política. Y en este sentido, la revolución representa para Arendt una cuestión muy importante, que es el hecho de lo novedoso, el hecho de lo nuevo en política, el hecho del nacimiento, que esto, como les dije en la clase pasada, y les repito ahora, pero que vamos a profundizar en el último encuentro, la natalidad y lo nuevo, el fenómeno de lo nuevo, de lo novedoso, son centrales en la concepción política de Arendt. Lo nuevo y lo novedoso puede abrir siempre, ahí está el germen de la libertad. Por eso la importancia del asunto. Por ejemplo, bueno, Arendt puso un gran ejemplo que le llamó mucho la atención y que estuvo muy interesada, cómo fue la Revolución Americana, la Revolución de los colonos de 1776 en Estados Unidos, que, bueno, ciertamente le llamó mucho la atención. Y allí la revolución pudo crear una república libre, pudo crear una república igualitaria, una república donde los ciudadanos participaban en los asuntos públicos, donde los ciudadanos participaban en los asuntos políticos. Por eso Arendt ve con muy buenos ojos la Revolución Americana. No me voy a explayar en este punto, pero quería remarcar el hecho de que la revolución, donde coincide ciertamente la violencia con el poder, porque, como les decía, la mayoría de las revoluciones, la Revolución Francesa, bueno, la mayoría de revoluciones son violentas, pueden inaugurar un nuevo estado de cosas, un nuevo estado de cosas bajo el ideal de la libertad y de la igualdad. Pero claro, dice Arendt, por ejemplo, leyendo a los procesos revolucionarios, por ejemplo, del siglo XX, por ejemplo, de la Revolución Soviética, claro, esto no es lo mismo, esto fracasó. ¿Y por qué fracasó? Esto no fue revolucionario en sentido propio, verdaderamente, nos dice Arendt. Claro, porque lo que pasó fue que en vez de inaugurarse un nuevo estado de cosas libre, lo que pasó fue que un líder, una camarilla, una burocracia, una dirección de un partido, ejerció el poder en base a la violencia, en base a la represión, en base al silenciamiento de toda voz crítica. Es decir, un líder, sobre todo en la figura de Stalin, y como muchos podemos poner ejemplo a la Cuba de Castro y muchos otros procesos revolucionarios, fracasaron. ¿Por qué? Porque no le permitieron a los ciudadanos ejercer poder, no les permitieron a los ciudadanos participar en los asuntos comunes, no les permitieron a los ciudadanos ser parte del juego político, no les permitieron a los ciudadanos opinar y, digamos, tomar parte en lo que hace a sus derechos, no les permitieron a los ciudadanos, bueno, ni qué hablar de libertad política, no les permitieron a los ciudadanos dialogar y no les permitieron la capacidad de ponerse de acuerdo, no permitieron el diálogo libre e igualitario. En cambio, por ejemplo, la Revolución Americana, la Revolución Alemana de 1918, por ejemplo, sí lo hizo con los denominados consejos, los consejos de obreros y de soldados y de ciudadanos de a pie. La Revolución Americana lo hizo en los famosos meetings, en esas reuniones donde
donde digamos, en formas, en espacios de democracia horizontal, de democracia asamblearia, los ciudadanos podían ponerse de acuerdo, los ciudadanos opinaban, los ciudadanos hablaban, los ciudadanos eran parte del juego político. Bien, por eso los intentos revolucionarios, la mayoría de intentos revolucionarios del siglo XX fracasaron, porque no crearon libertad política, como por ejemplo lo ve Arendt en el proceso de la Revolución de Estados Unidos en 1776. Bien, si corto aquí, así abrimos una ronda de preguntas y ya en el próximo encuentro conectamos todos estos temas con la noción ya, en el núcleo de la noción de política en el pensamiento de Arendt. Buenísimo, Bruno. No sé si alguien de los que están conectados tiene alguna pregunta para hacerle. Creo que ahí están Ceci. Ahí te veo con la mano levantada. ¿Cómo están? Bueno, fíjate que sobre lo último que estabas conversando, Bruno, respecto a este tema de la revolución, a mí se me crea como una contradicción, ¿no? Respecto a, bueno, cuando uno, en el caso nuestro, la realidad nuestra, que tenemos pseudas instituciones republicanas y que necesitamos justamente mantener esas instituciones para poder tener la libertad, el poder digamos, y la representatividad de los ciudadanos mediante las instituciones. No sé si me estoy explicando bien. ¿Cómo hacemos con esta idea de la revolución, de lo novedoso, sin tener que ir para atrás en un cambio tan radical que tanto nos ha costado tener las instituciones, ¿no? O sea, a ver, no sé si captas mi pregunta, mi duda, mi Sí, contradicción. sí, perfectamente. Bien. Bueno, antes contextualizar, porque esto no lo dije, tampoco quería extender mucho. Arendt escribe este análisis, este libro, en 1963. Todos sabemos que la década del 60 estuvo atravesada por un clima fuertemente revolucionario en todo el mundo, y en Europa y en América Latina en especial. Y el interés de Arendt está en valorar un tipo de revolución, este tipo de revolución americana, que ciertamente produjo libertad política, pero yo estoy de acuerdo en que, por eso cerré con este punto, porque me parece que hay que no lo llamaría contradicción, sí una tensión entre la relación entre violencia y política, que Arendt rechaza fuertemente la utilización de la violencia en la política, la descarta de plano, pero en el fenómeno de la revolución, que como sabemos, por lo general son fenómenos violentos, bueno, eso puede fundar un nuevo estado de cosas, puede fundar libertad. Por otro lado, en relación a y entro directamente en relación a tu inquietud, bueno, Arendt desconfiaba bastante de las instituciones representativas. Arendt no confiaba en la democracia representativa, para nada. Eso lo ha dicho en muchas entrevistas, lo ha dicho en muchas intervenciones. Lo que confiaba Arendt, el interés de Arendt, estaba en estas formas de democracia que hoy llamaríamos directa, en estas formas de democracia asamblearia, en estas formas de democracia, digamos, horizontales, producto muchas veces de la revolución, pero en otras veces no,
y que puede verse en las asambleas, en los consejos, en las políticas, por ejemplo, hoy barriales, bueno, en un sinfín de espacios que, digamos, practican formas de donde los ciudadanos intervienen, donde los ciudadanos opinan, donde los ciudadanos son parte, de manera directa. Por eso yo, con el tema de las instituciones representativas, Arendt tenía un cierto recelo en ella, no confiaba mucho, porque bueno, como sabemos y como vos sabés muy bien, la distancia entre la institución y el ciudadano, bueno, es kilométrica y no demanda para Arendt una buena política. Una buena política para Arendt no podía hacerse pura y exclusivamente, sí, en parte, pero pura y exclusivamente bajo las instituciones representativas. No sé si te pude contestar. Sí, 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 me contestaste y bueno, y está bueno que uno, todo esto que vos nos vas eh, interpelando, ¿no? Y digamos, porque uno hoy en día en Argentina lo que queremos, digamos, proteger, porque es lo único que tenemos de esta democracia imperfecta, pero es lo único que nos puede sostener, ¿no es cierto?, con los tres poderes del Estado, por más que sean instituciones bueno, que no llegan a la gente realmente, pero es lo único que nos puede, digamos, que puede limitar a autocracias o otro tipo de formas de gobierno que puedan ser muy dañinas a las libertades individuales. Entonces, bueno, está bueno la interpelación, pero me deja con cierta inquietud. No, yo estoy de acuerdo. También, a ver, tenemos que reconocer que, como dije antes, el tiempo de Arendt en este sentido no es el nuestro. Claro. Nuestro tiempo no es un tiempo revolucionario como era la década del 60. Eso, a ver, ahí hay un límite en el análisis de Arendt y tampoco es que tenemos que traspolar, digamos, su pensamiento a nuestro tiempo. Hay límites en esa traspolación. Sí, me parece que lo más interesante del pensamiento de Arendt en este sentido son estas formas participativas, locales, en el llano, donde para ella allí está la política, allí está el diálogo, allí está la capacidad de ponerse de acuerdo, allí está el ejercer el poder. Porque, como, bueno, no te lo voy a explicar a vos, que lo sabes más que yo, un ciudadano en las instituciones muchas veces está como perdido, ¿no? Totalmente. Bueno, claro, entonces, digamos, la política se juega para Arendt abajo, allí abajo. Pero sí, hay un límite en estos análisis de Arendt sobre la revolución, porque como digo, no es nuestro tiempo, no son los mismos desafíos, las mismas inquietudes. Y ella, como decía, veía con muy malos ojos muchos intentos revolucionarios, justamente porque no garantizaban libertad política, como por ejemplo sí lo hicieron otros. Gracias, Bruno. Ahí hay otra pregunta, Esteban, que tenés la mano levantada. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Bruno, una pregunta. ¿Cómo vivió Arendt? ¿Se sabe? ¿Tenés algún tipo de conocimiento? ¿Cómo vivió Arendt esa falta de comprensión en el momento cuando planteó lo de Eichmann con respecto a su pares, a la sociedad del momento? ¿Se sabe algo? Porque, bueno, nosotros en este partido de cierta forma también vivimos en incomprensión o después, después cuando pasa el tiempo recién entienden por qué uno lucha contra la corrupción, etcétera. Bien, no, bueno, eso sí, eso es un capítulo, hay hasta libros de eso, de lo que mencionás. Arendt fue muy incomprendida, sobre todo, y se sintió, digamos, realmente mal, no tuvo una buena
una buena experiencia de eso. De hecho, tuvo que salir a aclarar después, escribir artículos sobre lo que quiso decir con el caso Eichmann, de parte sobre todo de la comunidad judía y del Estado de Israel, ¿verdad? Que la atacaron fuertemente porque dicen que quiso minimizar el monstruo que era Eichmann, quiso absolverlo, digamos, relativamente de la responsabilidad de Eichmann, y ella lo vive mal. De hecho, esto está en muchas cartas con Mary McCarthy, su mejor amiga, o con Karl Jasper, un amigo también, filósofo, donde estas críticas furibundas en la opinión pública, que ciertamente tomó un revuelo el libro muy escandaloso, y que volvió a tomar también en el año 2013 cuando hacen la película Arendt, 2013-2014, no con la misma intensidad, pero sí toma un revuelo muy importante cuando hacen esta película sobre Arendt, que muestra justamente el juicio de Eichmann. Ciertamente Arendt lo vive mal porque ella, como judía, y como se asumía como judía, vivía el judaísmo. Ella decía que si te atacan a ella, si le atacaban a ella como alemana, como estadounidense o como judía, había que defenderse como judía. Ellas llevaban carne propia el judaísmo, y esto lo tenía muy en claro. Bueno, ella se sintió no solo malinterpretada y tergiversada, sino en cierto modo, digamos, defraudada por ciertos intereses teórico-políticos de Israel. Recordemos también que el Estado de Israel se fundó en 1948, y David Ben Gurión, primer ministro en el 61, bueno, necesitaba hacer el juicio a Eichmann, ¿no? Necesitaba montar. Arendt lo califica de espectáculo, de teatro, dice, la sala de juicio era un teatro. Necesitaba montar para construir legitimidad política del naciente Estado de Israel, necesitaba hacer este juicio, en términos políticos, digamos. Y con esto cierro. Arendt criticó mucho la fundación del Estado de Israel, criticó mucho al Estado de Israel hasta el término de su vida, criticó mucho el nacionalismo judío y la imposibilidad de que convivan palestinos y judíos. Pero como conclusión, su entorno cultural, familiar, amistoso, ciertamente lo vive mal, este acontecimiento que fue Eichmann en Jerusalén. No sé si hay otra pregunta de alguien que quiera hacerle a Bruno. Pueden levantar la mano, reactivar el micrófono. Bueno, si no, vamos terminando. De nuevo, Bruno, una clase muy ordenada, muy clara. Está muy bueno poder escuchar. A veces parece muy abstracto, teórico, pero la verdad que lo bajas mucho, y han sido muy buenas clases, la primera y esta segunda, y nos queda una tercera el jueves que viene. Así que, bueno, para todos los que están conectados, cualquier otra duda, tanto por el WhatsApp, que estaba en el flyer cuando se inscribieron, o por correo, nos consultan. Y, bueno, nos vemos directamente el jueves que viene, también virtual. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos y a todas, y nos veremos el jueves que viene. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.